buen día a toda la audiencia. Bueno, sesión especial que no sé si ustedes ya estaban sobre aviso que después del término de sesiones ordinarias ya tenía esta fecha o surgió medio de apuro por alguna necesidad especial. Sí, no, surgió medio imprevisto. Nosotros por ley trabajamos hasta el 30 de noviembre y la última sesión ordinaria que se hizo el 19 en Colonia Chica. Y después de eso, que sacamos todo lo que nos quedaba en los despachos que trabajamos en comisión y que nos quedó en el año, creíamos que, bueno, ya habíamos cerrado en realidad el año de gestión, ¿no? Y bueno, surgió una sesión especial que nos llamó la presidenta del Consejo, la señora Marina Álvarez, porque habían ingresado algunas notas del Departamento Ejecutivo que habían quedado pendientes, que las iba a pasar para el año que viene, si no, pero por ahí era importante tratarlas. Y después, bueno, había una nota de instituciones que necesitaba por ahí una excepción, porque era un evento ahora en diciembre, y bueno, también si no quedaría para el año que viene, y otro despacho de comisión que había quedado pendiente también. Entonces decidimos, ir a sesión especial. Ayer jueves a las 8:30, a las 20:30 horas. Y lo que más por ahí quería comentar o hacer un resumen de esta sesión es que había ingresado como nota del Departamento Ejecutivo la nota 112 que se elevaba copias de resoluciones dictadas por el Departamento Ejecutivo promulgando y vetando ordenanzas, que en realidad es común porque siempre ingresan por sesión. Nosotros vemos las resoluciones de todas las ordenanzas que se promulgan y demás. En este año o el año pasado tampoco se había vetado ninguna ordenanza. Entonces por ahí nos llamó la atención que habían 4 ordenanzas vetadas, o sea, 3 ordenanzas vetadas y una con un veto parcial. Vetaron la ordenanza 69-2025, la ordenanza 72-2025, un veto parcial de la 79-2025 y la ordenanza 85-2025. La 85 es una ordenanza que es un programa municipal de créditos para empleados municipales, una ordenanza que se aprobó unánime y la presentó la compañera Malén Pineda desde su bloque. Se trabajó casi todo el año en comisión y se aprobó una ordenanza unánime, que es la de programa municipal de créditos, la 85-2025. Esa fue vetada. Después se vetó la ordenanza 72, que es el programa de becas deportivas, que lo presentó el compañero Lázaro Durán, que también se trató y se trabajó en comisión a lo largo del año y también fue acompañado unánime. Y después se vetó otra ordenanza, que es la 79-25, que es también un proyecto que presentó la compañera Malén Pineda, que se trataba del traslado de algunos bienes restaurados de los carruajes que están en la terminal de ómnibus, o sea, ahí atrás, y algunos de la plaza, allá de la plaza, se me fue el nombre, bueno, todas las maquinarias esas. La que está atrás del hospital, digamos. La que está atrás del hospital, la plaza de los colonos, Viste que hay maquinarias que están sobre la pared del hospital, por ahí, y son maquinarias que están buenas porque es la historia de nuestros colonos, un poco la historia de 25 de mayo. El tema es que están a cielo abierto, o sea, están sin contención, los nenes juegan ahí arriba de esas maquinarias, es un peligro inminente porque, bueno, por suerte no ha pasado nada, pero la idea nuestra era que se pudieran recuperar y llevarlos a otro lado y que tengan una contención, o sea, con un lugar específico para que se pudieran aprovechar, pero no estuvieran ahí por ahí en ese lugar que bueno, ya deberían también, viste, restaurarlas o bueno. Esa fue la idea nuestra, la idea del proyecto, acompañamos a eso, bueno, fue vetada también esa ordenanza. Y por ahí la más importante fue el veto de la ordenanza 69-25 que presentaron los compañeros del bloque UCR,
que tiene que ver con la compra directa. Ajá. Esta ordenanza que presentaron los compañeros de la UCR se aprobó el 25 de septiembre. Bueno, esta ordenanza también se acompañó, no fue aprobada unánime, fue acompañada por 6 concejales y lo que proponían en esta ordenanza los compañeros de la UCR era bajar el límite de las compras directas, porque bueno, el año pasado se aprobó una ordenanza de compra directa y tenía, estaba dividida entre la compra de bienes y servicios, obras públicas, contrataciones vinculadas al agua, saneamiento, cloacas, todo lo que es compras de bomba de agua, service, reparaciones, repuestos de maquinarias vial y los service y demás. Estaba completa, lo que pasa que tenía, no tenía un límite, era muy, muy amplio. Para nosotros Consejo Deliberante era como un cheque en blanco. Claro. No teníamos cómo controlar eso. Y si bien había un artículo que decía que ellos, cada compra o cada service que hicieran, tenían que enviar dentro de los 10 o 15 días al Departamento Ejecutivo las facturas para nosotros ir controlando, nos dimos cuenta que el primer año, y sí, por ahí se dio que mandaban facturas, aunque no fueran dentro de los 10 días, las facturas siempre las enviaban. Y este año no, entonces nosotros no tenemos un control, sabiendo que los balances están atrasados, como ya los dije en algún momento, estamos viendo balances de un año atrasados. Entonces los compañeros de la UCR presentaron este proyecto de ordenanza y que se aprobó el 25 de septiembre, como dije anteriormente, bueno, y fue vetado. Ajá. Lo que más nos llamó la atención por ahí, porque bueno, esta ordenanza que es el de bienes y servicios, el de contratación directa, se aprobó el 25 de noviembre, llegó al Ejecutivo el 2 de octubre, se vetó, porque a nosotros nos enviaron los proyectos de ordenanza y demás, que creo que está bien, o sea, está dentro de la ley. El tema fue que las fechas después y el ingreso fue muy tarde al Consejo Deliberante. Salió supuestamente desde el Ejecutivo el 11 de noviembre y al Consejo Deliberante ingresó el 20 de noviembre. Claro, la fecha que se debe tomar es la de ingreso al Consejo, en realidad. Claro, exactamente. Los vetos por el artículo 34 de la ley, de nuestra ley, que es la 1597 de municipalidades y comisiones de fomento, tiene plazos legales para promulgar o vetar una ordenanza. Tiene 10 días que las debe vetar una ordenanza y las debe enviar al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante después tiene 30 días para, en el caso del veto parcial, que por ahí el Ejecutivo en los vetos parciales puede mandar un proyecto y decir, bueno, no, me parece que tienen que cambiar, o fíjense si esta parte la podemos sacar, cambiar, bueno, pero se trabaja de vuelta y se vuelven a enviar las ordenanzas. La ley tiene sus plazos. Nosotros no estuvimos de acuerdo y presentamos un proyecto de resolución que fue en forma unánime, que también se aprobó ayer en la sesión del Consejo Deliberante. Y bueno, más o menos enviándole al Departamento Ejecutivo lo que nosotros planteamos, lo que en realidad es, no es lo que nos parece, sino que la ley dice otra cosa y bueno, tenemos que acatar lo que dice la ley, ¿no? Claro, además, digamos, resoluciones con vetos de ordenanzas que podrían haber sido enviados antes porque no fueron ordenanzas que fueron tratadas en la última sesión, sino que datan de mucho anterior, con lo cual tuvieron tiempo para presentar el veto, de modo tal que en el periodo ordinario ustedes podrían volver a tratar eso y ratificar o directamente dejar correr el veto, ¿no? Claro, sí, nosotros, a ver, la ley es muy clara, más en el artículo 34, que dice que cuando se sanciona la ordenanza se remite al Departamento Ejecutivo, que obviamente nosotros planteamos todos los tiempos. O sea, yo sé que no se aprueba una ordenanza hoy y mañana sale el Departamento Ejecutivo.
Entonces nosotros ayer nos tomamos el trabajo de revisar bien las fechas. El 25 de septiembre se aprobó la mayoría de las ordenanzas, algunas en la siguiente, pero ingresaron, o sea, en tiempo y forma al Departamento Ejecutivo. Las ordenanzas que enviaron, los vetos están dentro de la ley. El tema fue administrativo, o sea, el Consejo Deliberante nunca llegó. Es más, nosotros ni nos habíamos enterado que se habían vetado esos proyectos de ordenanza. Entonces, nos parece también que debemos trabajar administrativamente correctos, ¿no? Tanto el Consejo Deliberante como el Departamento Ejecutivo. El proyecto de resolución dice eso, que bueno, que está fuera del plazo de lo que dice la ley, y aparte que se ratifique la vigencia de las ordenanzas sancionadas oportunamente, porque, o sea, en todos los términos, porque no se puede sino trabajar así. Aparte hay ordenanzas, por ejemplo la de contratación, que se vetó una ordenanza anterior. Entonces, si están usando una ordenanza vetada por el Consejo Deliberante, merece una denuncia. Entonces es un poco grave esto. Perfecto. Fuera de este tema, quería preguntarte si finalmente lograron hablar con el contador respecto de aquella deuda que hizo tanto ruido, que salieron a explicarlo por... Me llamó la atención que el contador tuviera tiempo para ir a la radio municipal y no tuviera tiempo para ir al consejo, pero bueno, cada uno prioriza, ¿no? No sé si ustedes pudieron conversar al fin con el contador. No. Nosotros no, en realidad no hubo mucha, no pudo ir a por ahí aclararnos dudas sobre este tema. Sí fue después por un proyecto que es el de las luces LED, no sé si te había comentado también, sí. Bueno, ese proyecto es la segunda etapa, entonces se tenía que aprobar sí o sí, porque si no, se caía el programa que había enviado, o sea que tuvimos la suerte de ser elegidos en el gobierno provincial, y fueron luces LED que arrancaron, la etapa anterior arrancó con la gestión anterior, con Abel Avendaño, y bueno, estamos en la segunda y queda una tercera etapa. Entonces, bueno, nos veíamos como en la obligación, entre comillas, de aprobar esa ordenanza y para que se colocaran, ¿no? Claro. Se colocara la segunda etapa y la tercera etapa. Ya estaba también, ya estaba aprobado estos proyectos, porque, ya te digo, fue la gestión anterior, yo por ahí lo sé porque vengo de la gestión anterior. Entonces, y bueno, supuestamente nos dijo que se va a hacer una entrega a COSPU, una entrega una entrega, no me acuerdo ahora de cuánta plata, pero se hace una entrega para que se coloquen las luminarias LED, y después en 2 cuotas se termina el pago. Que la deuda que tienen también se sigue pagando como se puede, van a tratar ahora de ponerse al día, pero bueno, nada más, o sea... yo para mi ver nos seguimos endeudando, porque estamos haciendo planes de pago y si no llegamos a pagar un mes y se nos juntó, es como en la casa de cada uno, ¿no? Claro. No pudiste pagar un mes o 2, haces un plan de pago, pero después llega el momento que no lo vas a poder mantener tampoco. Claro, tenés que pagar el plan de pago más la boleta del mes. Exactamente, entonces estamos en un círculo vicioso de decir, bueno, no nos podemos desendeudar nunca, o sea, seguimos endeudándonos. Ahora con el tema de las luminarias, que bueno, yo entiendo que sí, que se tiene que hacer y demás, pero bueno, pensando en que en algún momento se pueda solucionar esto, pero bueno, la economía no está muy amena como para que puedan subsanar el tema, esto de las deudas, ¿no? La duda que a mí me quedaba, tal vez es un problema de interpretación mío, ¿no? Pero en la deuda heredada de la gestión anterior, esa que por un error de la COSPU había quedado ahí medio colgada, había una autorización del Consejo a pagar una suma, pero luego en el plan de pago que hicieron la suma era superior, con lo cual
están, digamos, transgrediendo una norma, que es la ordenanza que autorizó a pagar 26 millones, si mal no recuerdo, cuando en realidad Claro. el total de pago va a ser de 38. ¿Cómo van a hacer con esos 12 extras? Claro, y aparte, eso también lo dijimos, porque ya estamos fuera de ordenanza. Y aparte otra cosa, que se empezó a pagar y se han pagado, eran 5 cuotas y se han pagado 2 nada más. O sea, nos vamos a poner al día pagando todo para no tener más, para no generar más deuda, o sea, o cómo vamos a hacer, porque eso sí, ya está fuera de ordenanza. Nosotros entendemos por ahí, o yo personalmente entiendo de que sí, que está difícil, que no se puede pagar, que hay un montón de gastos y que por ahí priorizan otra cosa. Priorizan, no sé, el sueldo de un contratito y demás. Pero bueno, estamos fuera de una ordenanza, porque la ordenanza deja un gris también. Nosotros aprobamos ese pago y en ningún momento dice que es en cuotas y demás. Ahora digo, eso lo tenemos que cancelar. O sea, la ordenanza dice el pago de, sí, eran algo de 26, eso lo tenemos que cancelar. O sea, no podemos seguir generando deuda de una deuda heredada de un consejo anterior. Claro, pero si digamos, si era necesaria la ordenanza y era necesario hacerlo en la cantidad de cuotas que uno entiende, decir, bueno, esto es lo que nos da para pagar, lo correcto era decir, miren, nosotros vamos a hacer este plan de pago, vamos a pagar tanto, en lugar de poner 26, Claro. hubieran puesto 38 y estaba todo cerrado perfecto, pero... Claro, lo mismo claro, a raíz de ese tema se exigió ahora en la ordenanza esta de la colocación de luces LED, se exigió eso. ¿Cómo va a ser el pago? Que el pago sea claro, porque si no nosotros seguimos siendo cómplices de malos negocios, digamos. Nos seguimos endeudando y nosotros somos cómplices de eso. Sí, en realidad endeudarse no es un delito, pero tiene que ser claro. Es decir, si van a decir, Claro. si van a endeudar en 26 millones, son 26, no 38, ¿no? Como termina siendo. Sí, sí. Y además Sí, que sí, tal cual. esa ordenanza fue elevada desde el Ejecutivo, no es que la hicieron ustedes y no tuvieron en cuenta que ellos iban a pagar en cuota, ¿no es cierto? Es medio como que hay una desprolijidad, tal vez no una mala intención, pero sí una desprolijidad. Es una desprolijidad administrativa. Yo entiendo y lo vuelvo a repetir, o lo dije ayer en el recinto, en el debate con mis compañeros. Nosotros tenemos que ser administrativamente correctos. Nosotros el 10 de diciembre juramos por la ley, la mayoría, entonces tenemos que ser administrativamente correctos. Es todo dentro de lo que la ley nos permite. ¿Por qué el Departamento Ejecutivo no lo hace? No lo entiendo, porque aparte ya pasó 2 años. Entonces seguimos teniendo estas cosas de desprolijidad, como dijiste anteriormente, o bueno, no sé cómo decirlo, pero nosotros no podemos avalar cosas que están fuera de la ley. Entonces, fue unánime ayer el proyecto de resolución, y yo creo que eso se tiene que mejorar desde el Ejecutivo. Claro. Si fuera, o sea, si pasa algo dentro del legislativo, donde estamos nosotros, Consejo Deliberante, hay que reconocerlo, quizás también. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser administrativamente correctos. Claro. Bueno, en síntesis, volviendo al tema de origen por el que empezamos esta charla, lo que queda es que todas las ordenanzas están ratificadas, incluso las vetadas, no corre el veto porque está fuera de término. Y aunque hubieran tenido en cuenta eso, si el Consejo lo ratifica, ya no hay otra forma de hacerlo que aplicarlas. Sí, porque es lo que nos dice la ley. Yo creo que también el intendente lo va a entender. Él fue concejal, debería haber leído la ley en su momento, la debe tener ahora arriba de su escritorio, porque es por la cual nosotros nos manejamos en todo sentido, o sea, desde armar un proyecto de ordenanza hasta aprobar resoluciones que vienen del Ejecutivo. Entonces, el artículo 34 de la ley es muy clara y precisa, entonces no creo que queda fuera por los tiempos. Claro. Fuera de este tema, y con esto ya no te quito más tiempo, mencionaste lo de esta segunda etapa de las luces LED. Todavía no ha sido elevado por el Ejecutivo
el proyecto de ordenanza para ese gasto específico o sí? Sí, se aprobó desde el Consejo Deliberante en la sesión del día 19, se aprobó la colocación de la segunda etapa, porque bueno, ya estaba aparte fuera de tiempo, ya deberían de haberse colocado a principio de año, entonces nosotros para acortar tiempos administrativos se aprobó esa ordenanza y no sé cuáles serían los tiempos del personal de obras públicas, pero ya deberían de empezar a impulsar el tema del cambio de luces LED. Uh-huh. El proyecto estaba, o sea, dentro del proyecto estaban las calles que se iban a cambiar, que tienen las luces viejitas comunes de antes, y ahora van a tener luces LED. Recuerdo, por ejemplo, la calle Tuay, la Colonia Barón, la Embajador Martini. Después, bueno, callecitas, las calles por ahí más cercanas al pueblo, que bueno, que hay que cambiarlas. Y después queda una tercera etapa que también nosotros estamos priorizando de los barrios de licitaciones de terreno de hace como 10 años que no tienen luces directamente. Claro. Por ejemplo, la calle La Ahumada en un tramo, la Santa Isabel. Bueno, no recuerdo ahora todas las calles, pero dijimos que en una tercera etapa se va a aprobar que, bueno, esas calles que no tienen directamente, que se priorice la colocación de las luces de alumbrado público en la calle. Y esta ordenanza que mencionás, de la aprobación de esta segunda etapa, ¿tiene también incluido el costo que se autoriza el pago de esa contratación? Sí. Ajá. Sí, eso exigimos, bueno, pedimos expediente, dentro del proyecto está el costo total, y ahí sí está el plan de pago. Ajá. Es una entrega y después es un 50%, después de, creo que al mes de colocación, es un 50% y el otro 50% a los 30 días o a los 60 días, no recuerdo bien. Así que eso debería de quedar entre estos meses para el año que viene comenzar con la tercera etapa, que sería la última, bueno, que también sería importante que se culminara eso, ¿no? Claro. Bueno, Vanessa, te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, la aclaración de estos temas que es importante que la gente sepa. Gracias. Bueno, gracias. Buen día para todos.